Queridos estudiantes, vamos a empezar la clase de hoy. Estamos en Frege. Quiero presentar el día de hoy dos argumentos y con eso terminar este artículo, de modo que en la segunda parte empezaremos Bertrand Russell. Bien, entonces hemos visto básicamente la razón por la cual Frege distingue entre sentido y significado. Recordemos brevísimamente, quiero insistir en un presupuesto del argumento. Recuerden, hay una diferencia entre dos tipos de identidad, dos enunciados de identidad. A igual a A, por una parte, y por otra parte, A igual a B. Y como Cuenca es Cuenca y Cuenca es la capital de la SUAY. Hay una diferencia cognoscitiva. Lo importante es esto de acá, la diferencia. Esta es analítica a priori, esta sintética a posteriori. Ahora, la pregunta es, ¿cómo explicar esta diferencia? ¿Y? Pido una explicación. ¿Por qué sucede? ¿Ok? La respuesta que da Frege es esta de acá. ¿Cómo argumenta? ¿Sí? Diciendo que es la mejor explicación de esta diferencia. ¿Sí? O sea, en el fondo, a ver, cuando eso es un argumento abductivo, una abducción. ¿Sí? Examina Frege tres argumentos, rechaza los dos primeros, el segundo de los cuales era de él mismo, en otra obra, y se queda finalmente con esta explicación. ¿Sí? ¿Por qué rechaza las dos primeras propuestas, las otras alternativas de explicación? Porque se supone, y este es un pensamiento que podemos retrotraerlo hasta Parménides, la diferencia, esta diferencia, o en general, una diferencia tiene que explicarse por otra diferencia. ¿Sí? A partir de una semejanza no puede explicar una diferencia. ¿Sí? Del no ser no sale el ser. Y ese es, creo que en el fondo, una presuposición que está operando aquí en este argumento. Bueno, solamente quería añadir eso. Desde un punto de vista dialéctico, ese presupuesto es cuestionable. ¿Sí? Pero obviamente estamos de una perspectiva de la lógica clásica. Toda contradicción es absurda. Bueno, avancemos. A ver, esta dualidad se aplica tanto a los nombres cuanto a las oraciones. ¿Sí? Estábamos estudiando los nombres, Cuenca, la capital de la SUAY, y decía que el sentido, bueno, es lo que exactamente dice en este artículo Frege, el sentido es el modo de presentación del objeto. ¿Sí? Modo de presentación del objeto. ¿Sí? Bien, cuando decimos Cuenca, el sentido es algo geográfico. Está atravesada por 4 ríos.
Cuando decimos la capital del Azuay, hay un sentido político, ¿sí? Es el lugar donde se asienta el gobierno, un representante del gobierno central, y cuando decimos la Atenas del Ecuador, el sentido es cultural, ¿sí? Juega el mismo papel Cuenca que en la antigüedad era Atenas. Esos son sentidos que tienen las expresiones, son diferentes. El significado de Cuenca, la capital del Azuay, la Atenas del Ecuador, es el mismo. El significado es el mismo, el sentido varía, ¿sí? Bien, ahora aparece una tercera noción, la cuestión de la imagen. Hemos hablado nosotros de caballos, de perros, y no solo en general, sino de ciertos ejemplares específicos, como Beethoven o Bucéfalo. Ahora, la imagen, dice Frege, es subjetiva. Es decir, varía de persona a persona. El sentido no es objetivo, perdón, no es subjetivo. ¿Sí? A ver. Bien. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que puede hacerse de un caballo concreto, un zoólogo, un jinete, un artista, un veterinario. Las imágenes varían, ¿sí? Bien. Ahora, un mismo objeto puede tener varios signos, ¿sí? Veamos, tenemos un objeto. Es el caso de Cuenca, la capital del Azuay, la Atenas del Ecuador. Una sola ciudad, 3 denominaciones, ¿sí? 3 nombres. Ahora, en el caso de un nombre, puede tener un sentido, pero no necesariamente un significado. Puede estar faltando el significado. Eso sucede con los nombres de entes de ficción. Pegaso, Don Quijote. ¿Sí? Esos nombres no están designando nada, pero tienen un sentido. A partir de esa diferencia, Frege introduce una doble relación semántica entre el nombre y su sentido y su significado, si es que lo tiene. En el primer caso, el nombre está expresando, ¿sí? La relación semántica es la de expresar. En cambio, si es que hay un significado, entonces el nombre está denotando o designando. Entonces, no confundamos estas relaciones que están con verde. No podemos decir que el nombre expresa un significado o que el nombre designa un sentido. No cambiemos, ¿sí? 2 relaciones diferentes. Bien, ahora pasemos a la oración.
A ver, para recordar, ¿sí? Aquí tengo lo que es el sentido, que podemos entender el sentido como una descripción del objeto. ¿Sí? Y puede haber varias descripciones. ¿Sí? Ahora, el significado es un objeto. ¿Sí? El significado de un nombre es un objeto. Bien, ya vamos en esta misma primera parte de la sesión a hacer una matización a esta identificación. ¿Sí? Si es que se sostuviera en general que el significado es el objeto, entonces eso es lo que se denomina teoría referencial del significado. Pero Frege no mantiene esa teoría de modo absoluto, sino con una restricción. ¿Sí? A ver, voy a poner entre corchetes teoría, y aquí aparece la palabra referencial. Esa es la manera usual, referencial, del significado. ¿Sí? Referencial. Referencia, ¿sí? Gracias. Pongo entre corchetes porque no es exactamente eso lo que en última instancia va a defender Frege por el argumento que voy a exponer a continuación. ¿Sí? Bien. A ver. Es un poco más complicado. A ver, tal vez puede ser una cuestión de interpretación, el de si realmente Frege acogió o no esta teoría. Dejemos eso de lado, que discutan los especialistas. Yo menciono que esta denominación puede ser parcialmente correcta, pero también parcialmente incorrecta. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a las oraciones. ¿Sí? Hasta aquí hemos hablado de nombres. ¿Sí? Nombres. Ahora veamos qué pasa con una oración. Oración declarativa. ¿Sí? Una oración que afirme o niegue algo. Una oración simple. No las oraciones subordinadas. Bien, entonces la oración también tiene un sentido y un significado. Y así como salió, aparte de sentido significado, la imagen con respecto a un nombre, en la oración tenemos un pensamiento. ¿Sí? A ver, no voy a decir exactamente qué es el pensamiento, pero simplemente entendamos esta palabra en sentido simple y llano, como lo usamos en el lenguaje ordinario, sin complicarnos. Pero lo que quiere hacer Frege es relacionar el pensamiento de una oración o con el sentido o con el significado. Reducir, para no tener 3 dimensiones dentro de la oración, ¿sí? Por economía, tratemos de identificar el pensamiento o con el sentido o con el significado. ¿Sí? Entonces, una de dos. ¿Sí? El pensamiento es o el sentido o el significado.
Bueno, aquí hay un signo de interrogación. Vamos a ver con qué se queda Frege. ¿Sí? Bien, a ver, por lo que ustedes han leído, ¿me pueden decir qué es el pensamiento de una oración para Frege? ¿Cuál de estos dos? ¿Sí? Podemos hacer una votación. A ver, ¿quién cree que el pensamiento es del significado? Alce la mano. ¿Nadie? ¿El sentido? A ver, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Bien. Sí, la respuesta es esa. Vamos a ver el argumento que presenta Frege. Es nuevamente un argumento por, bueno, reducción al absurdo. ¿Sí? Antes era un argumento abductivo, ahora por reducción al absurdo. ¿Sí? Recordemos la estructura de este argumento. A ver, tiene una hipótesis, llamémosle P. Es la hipótesis que se va a reducir al absurdo. Es decir, supongamos tal cosa. Después, en el desarrollo de la prueba, en la demostración, se va a probar una contradicción. Es decir, se afirma y se niega lo mismo. ¿Sí? Q y no Q. Bueno, aquí no hay diferencia entre dos negaciones, pero puesto que esto es ilógico, absurdo, sin sentido, ¿sí? Estamos asumiendo que la hipótesis condujo a esa contradicción, pero puesto que toda contradicción es totalmente falsa, podemos decir que por modus tollens, en realidad es por reducción al absurdo, hay que negar la hipótesis de la que se dedujo esa contradicción. Por lo tanto, esta contradicción prueba la falsedad de la hipótesis, falsedad total de la hipótesis. ¿Sí? Bien, la hipótesis en este caso particular es que el pensamiento de una oración es lo mismo que su significado. Esta es la hipótesis. ¿Sí? Ahora voy, suponiendo esto, a probar una contradicción. A ver. En primer lugar, tenemos el siguiente principio. Si en una oración reemplazo una palabra por otra que tenga el mismo significado, el significado de la oración no cambia. ¿Sí? Cambio una expresión, un nombre, por un sinónimo. Es decir, otra palabra, otra expresión que tenga el mismo significado. ¿Sí? Ya, esta es la condición. La oración el significado de la oración no cambia. ¿Sí? ¿Ya? Bien. 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 Bien.
Es decir, el resultado de este reemplazo o sustitución de un nombre por otro que significa lo mismo, no altera el significado de la oración total, ¿sí? No cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos manejando dos expresiones con el mismo significado. Al cambiar el significado de una parte por otra que tenga el mismo significado, el significado de la oración total permanece, se conserva, se preserva. ¿Sí? Bien, no hay alteración ahí. Ahora, voy a poner un contraejemplo de este principio general. Pero para eso necesito trabajar con un estudiante que no conozca una sinonimia. A ver, ¿alguien sabe qué significa Moncaiba? Y si es que saben, no digan. ¿Quién no sabe? Moncaiba. ¿Nadie sabe? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? A ver, Paulina, ¿me permite? ¿Cuál es? ¿Usted, su primer nombre es Paulina? Sí. ¿Su segundo nombre? No. Mi primer nombre es Joseline. Joseline. Sí. ¿Con doble S? No. Joseline, ya. Entonces, Joseline no sabe. A ver, ¿qué es Moncaiba? No sabe. ¿Ya? Ahora, Joseline sí sabe qué es arepa. Una arepa. ¿Colombiana o dónde? Ecuatoriana. Es decir, lo que compramos es como una galleta gruesa de dulce, que se note el azúcar. Una redondita de este porte que compramos de una panadería o pastelería. Sí, eso es una arepa. En el norte, Ambato, Quito, se conoce como Moncaiba. Y aquí también en ciertos lugares, en ciertas panaderías, ¿sí? Por lo tanto, estamos asumiendo que Moncaiba y arepa son sinónimos, de hecho, ¿sí? Estoy suponiendo eso. ¿Sí? A ver. Por más que he escrito varias veces esta palabra en otras ocasiones, no estoy seguro, no he revisado si es que se escribe con B larga o no. Voy a poner ahí un signo de interrogación, habría que hacer una consultita al diccionario. ¿Sí? Moncaiba es lo mismo que arepa. Es decir, estamos ante, sí, estoy hablando de palabras, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí hay una diferencia en cuanto al conocimiento. Jocelyn no sabe el significado de esta palabra y sí sabe el significado de la otra palabra. Pero entonces, aquí hay un cambio de valor de verdad. ¿Sí? A ver, si es que yo dijera, Jocelyn sabe qué es una Moncaiba, la respuesta es falso. Jocelyn sabe qué es una arepa, verdadero. ¿Sí? Quizás a ver, eso es más preciso. ¿Ya? Jocelyn sabe qué es una Moncaiba, no. ¿Sabe qué es una arepa? Sí. Entonces aquí hay un cambio de valor de verdad. Cambia el valor de verdad. Fregue, a ver, ¿está claro hasta aquí? Sí. ¿Se comprende? ¿Sí? Es la misma oración, pero, a ver, mismo sujeto, mismo verbo y
la una palabra la reemplazo por otra que tiene el mismo significado. Aquí la identidad es semántica, mismo significado. Identidad con respecto al significado. Y sin embargo, cambia el valor de verdad. ¿Sí? Frege nos dice que aquí hay un cambio de pensamiento. Cambia el pensamiento. ¿Sí? Puesto que estoy utilizando aquí el verbo saber, ¿sí? Podríamos entender este cambio de pensamiento. Hay algo en la mente de Jocelyn que le hace percibir estas dos oraciones como distintas. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que por una parte el significado no cambia. No cambia. Aquí estamos suponiendo que para el caso de Jocelyn, el significado cambia. ¿Sí? Y eso lo interpretamos puesto que estamos asumiendo que esa es la hipótesis, que pensamiento es lo mismo que significado. ¿Sí? Entonces, por esta primera premisa, si cambia el pensamiento, eso significa que cambia el significado. Y ya tengo ahí la contradicción. ¿Sí? Por una parte, el significado de la oración no cambia, y aquí sí cambia. Esto es contradictorio. ¿Ya? Y esa contradicción resulta de esta hipótesis. ¿Sí? Bien. A ver, perdón, voy a dibujar la segunda línea. Era aquí. No cambia, sí cambia. Por lo tanto, por reducción al absurdo, puesto que esta hipótesis conduce a algo contradictorio, por esta forma de argumento, tenemos que el pensamiento no es el significado. Y por lo tanto, puesto que o es o lo uno o lo otro, ahora por silogismo disyuntivo, no es el significado, por lo tanto el pensamiento es el sentido. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan silogismo disyuntivo? ¿Cuál es la forma? A ver. Silogismo disyuntivo. ¿Sí? Tengo primera premisa, P o Q. Segunda premisa, no lo primero. Conclusión, lo segundo. ¿Sí? Dada una disyunción y sabemos que es falso el primer disyunto, entonces tiene que ser verdadero el segundo disyunto. ¿Sí? Recuerden, hay un ejemplo que pusieron los estoicos para ilustrar que un perro conoce esta regla de inferencia. ¿Sí? Que el perro está cazando una liebre y llega a un punto en el que se bifurca el camino. Y el perro dice, la liebre se fue o por la izquierda o por la derecha. Olfateando el primer camino descubre que no se fue por la izquierda. Razonando por lógica, sin necesidad de olfatear el segundo camino, el perro concluye, se fue por la derecha. ¿Sí? Eso es silogismo disyuntivo. ¿Sí? Si el pensamiento es los significados o sentido, y aquí está probado que no es el significado, tiene que ser el sentido. ¿Ya? Pero este es otro argumento. Lo de aquí, esto es por reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, reducción al absurdo. ¿No? Bien, entonces, ya, tenemos que el pensamiento es el sentido. Ahora veamos qué es el significado de una oración. Para eso hay otro argumento un poquito más complicado y si tienen aquí el texto, les pido que saquen. Pero vamos a borrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de
continuar? ¿No? Bien, gracias.